Salud en directo América de France 24 y nos acompaña, claro que sí, como todas las mañanas, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Esta mañana de Viernes en Salud vamos a hablar de una muerte digna y todo lo que significa más allá de la eutanasia. Buenos días, Raúl. Así es una duda que nos surgió, por ejemplo, a raíz de la noticia de Jean-Luc Godard, el cineasta francés que murió a través del suicidio asistido y que, pues, a raíz de estos debates vemos cómo se refleja eso, qué dice de nuestra sociedad este tipo de debates que tenemos alrededor de la muerte, ¿no? Cuando se habla de muerte digna, eso engloba muchos términos. Vamos a dejarlos claros. Una muerte digna se refiere a todo eso, todos esos derechos que tienen que ver con que se pueda decidir sobre cómo queremos morir, tomar decisiones sobre el último tiempo de nuestras vidas. Pero eso incluye muchas cosas. Por ejemplo, el acceso a cuidados paliativos, también el poder de decidir sobre si queremos recibir o no ciertos tratamientos en esos últimos momentos, y luego la muerte médicamente asistida. Eso sí es o bien el suicidio asistido o bien la eutanasia. ¿En qué se diferencian? Pues en quién da el medicamento, ¿no? En el caso del suicidio asistido, la persona ingiere, decide o acciona el mecanismo para tomar, pues, las sustancias que van a poner fin a su vida. En el caso de la eutanasia es el médico quien lo hace. Estos últimos puntos de la muerte médicamente asistida, por supuesto, es el que más debate genera, y hay muy pocos países donde eso sea legal. Por ejemplo, pues España, Colombia es el único en América Latina que es el legal. Entonces, bueno, en estos casos vemos que son 7, 8 países donde suicidio asistido, eutanasia es legal. Todavía es un debate que está muy vivo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Suena feo, ¿no? Eso de suicidio asistido, porque finalmente si es una persona que tiene una enfermedad muy grave, degenerativa y que está sufriendo con su vida, pues ahí la palabra suicidio también es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno. Pues es lo que es. Sí, claro, pero pues el debate alrededor de la eutanasia y el suicidio asistido es nuevo, Mar. Pues sí, no. Digamos que por un lado, obviamente, la vida que se alarga gracias a los nuevos descubrimientos y avances médicos en las últimas décadas ha puesto una nueva luz en todos estos debates, pero la verdad es que no termina de ser una cosa nueva. De hecho, entrevistamos a la doctora Graciela Jacob, que es doctora de Medicina Paliativa y también forma parte de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida de Argentina, y nos contaba una historia desde ese país latinoamericano. Existía ancestralmente un personaje que se llamaba el despenador, que es un lindo nombre. El despenador en las provincias del norte era alguien al que se podía llamar cuando una persona estaba enferma, sufriente y no se terminaba de morir. Entonces era alguien que fue entrenado desde niñito para poder despenar, es decir, sacarle las penas a alguien. Despenar, sacar las penas, buen momento también para recordar que el origen de la palabra eutanasia viene de buena muerte, significa el buen morir. Pero además es que hay otro ejemplo. Este señor que ven en sus pantallas es el abuelo de la reina que acaba de fallecer, que falleció esta semana, es Jorge V, y él en 1936 murió a raíz de una eutanasia. Su médico de cabecera, su médico personal, le administró una dosis de morfina y de cocaína que puso fin a su vida cuando él ya estaba, pues, postrado por una enfermedad que lo mantenía prácticamente en coma. Eso fue en un momento en que era, pues, totalmente impensable, al menos en lo legal en Reino Unido, poder acceder a una eutanasia, y que al menos pone sobre la mesa este debate de que al final esta práctica ha sido algo a lo que las personas que han tenido dinero o acceso a este tipo de recursos han accedido, pues, claro, de una forma bastante recurrente, mientras que ha sido algo que las personas de otros tipos de pues, que provienen de otros tipos de capas sociales no han podido acceder. Lamentablemente, como todo en nuestro mundo, y también lo hemos hablado aquí, las diferencias en la salud. Pero hablemos ahora de los dilemas y la oposición a la eutanasia, Mar. Claro, es importante también poner este debate sobre la mesa para tener todo este tipo de cosas claras, ¿no? Por supuesto, una de las oposiciones es religiosa, ¿no? Se opone la eutanasia a la idea al final de que Dios es quien da y quita la vida en su debido momento. Entonces, una gran parte de la oposición a este tipo de debates viene por allí. Otro dilema que hay es el tema del dilema bioético alrededor de la muerte, ¿no? Hablábamos de que el suicidio hace apenas unas semanas es algo que se debe prevenir. Entonces, a veces, pues hablar del suicidio asistido, como tú mismo decías, ayudar a alguien a
poner fin a su vida puede ser algo que nos genera una serie de contradicciones. Además, existe una preocupación y es que los determinantes sociales de las personas influyan también. Hablamos de desigualdades que puedan terminar desfavoreciendo a personas, desigualdades de clase, raciales, de género, que entonces empuje al final a las personas que han tenido vidas menos dignas también a acceder a este tipo de, pues a poner fin a su vida de una forma más fácil y que eso también se refleje en esta forma de acceder al suicidio. Sin embargo, por ejemplo, desde Colombia, Camila Jaramillo, que es abogada de Desk Lab, que han acompañado algunos de los casos de eutanasia aquí en el país, nos hablaba de que la realidad es bien diferente. Al menos aquí en Colombia, las personas que tienen acceso a la eutanasia, al suicidio médicamente asistido, son las personas que acceden al mejor sistema de salud, son las personas en las ciudades principales, son las personas que tienen una EPS, son las personas que han sido diagnosticadas, que han sido tratadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que al menos aquí en Colombia el caso que proponen algunos sectores donde van a ser las personas con menos ingresos económicos o las personas que no tienen acceso al sistema de salud las que acceden a la muerte médicamente asistida, pues eso no es la realidad aquí. Mar, ayudar a morir a alguien además va en contra de lo que nos dicen que se debe hacer en cuanto a la medicina, ¿no? Diferente también a las creencias de muchas comunidades. Sí, estamos hablando al menos de la medicina occidental o de la medicina moderna que todos vivimos en nuestro día a día, al menos en estos lados del mundo, y precisamente de eso nos hablaba también desde su propia experiencia la doctora Graciela Jacob. Esencialmente muchos, yo diría que una gran mayoría están en contra de los procesos de asistir a la muerte, activamente la muerte de sus pacientes. Calcula que todos nosotros nos formamos con el desideratum de no hacer daño, con el desideratum de salvar la vida casi a toda costa, pero cuando todo esto existía, no existía el nivel de tecnificación que existe ahora. También Camila nos hablaba de esta reticencia que a veces existe en el mundo médico. Escuchémosla. Dentro de la cultura está la jerarquía donde el médico es el que sabe qué es lo que le conviene al paciente y el paciente simplemente obedece. Ahí hay un tema claramente complicado porque si el médico entiende la muerte como un fracaso, pues entonces hace todo lo posible por no dejar morir a la persona y en esa misma línea el hecho de que el paciente decida cuándo morir, pues revierte la relación pues jerárquica que hay allí. Claro, Raúl, entendemos que los juramentos hipocráticos, que por ejemplo es el que toman los médicos y que reflejan ese pensamiento de la medicina occidental, porque nacía Hipócrates, fue uno de los primeros médicos griegos, sí, ya allí se dice que nunca se va a poner la medicina al servicio de terminar una vida. Entonces ahí es donde nacen uno de estos dilemas, pero yo quería terminar con esa reflexión de al final, ¿qué significa terminar con una vida? Si lo que termina con una vida no puede ser, por ejemplo, ya una enfermedad incapacitante o un dolor insoportable, si no es ahí en ese momento en el que se termina la vida y si al final hablar de cómo morir también es hablar de cómo vivir, de cómo queremos vivir dignamente y pasar este último tiempo. Es que Mar, 100%, una persona vegetal, digamos, pues ya se le terminó la vida de alguna manera, ¿no? Y pues... Sí, y ahí al final también, por supuesto, entran, ahora que además hay muchos países que están teniendo estos debates sobre cómo legislar eso, pues que todos los consentimientos sean muy informados, que las vidas sean dignas para no caer en esos problemas de desigualdades sociales que estábamos hablando y también en que las legislaciones sean claras para que todas las personas sepan con qué reglas están jugando. Un debate apasionante, Mar. Podemos estar aquí horas hablando sobre este tema y poner pues nuestras ideas en la mesa, pero lamentablemente la tengo que despedir. Gracias por toda esta información. Nos vemos la próxima semana en Más de Salud de Directo América. Muchas gracias, Raúl.